Bueno, muy buenas, un saludo muy cordial a todos los oyentes de Encomienda News. Esta semana no vamos a contar con Aitor Galisteo, que bueno, tiene una leve indisposición por culpa de cosillas de estas que pasan en todas las primaveras, ¿no? A mucha gente que somos alérgicos y bueno, lo que pasa es que él ha querido expresamente que hagamos este vídeo porque es que esta semana hay novedades importantes en materia de COVID. Novedades que como os imagináis tienen que ver con ese levantamiento del estado de alarma. Y bueno, si os parece vamos a pasar con el resumen como siempre hace él, es decir, vamos a empezar primero hablando de la situación en España, seguiremos por la Comunidad de Madrid, por Villarejo. En España, como sabéis, seguimos con grandes diferencias entre comunidades autónomas y provincias. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, en Guipúzcoa, con casi 450 de incidencia acumulada de COVID. Lérida, Gerona, Vizcaya, Granada superan los 300. La Comunidad de Madrid está un poquito más abajo, ya hemos bajado de 300. Tenemos, como veis, muchas diferencias porque comunidades y provincias como las de la Comunidad Valenciana hay muchas en España que tienen una incidencia acumulada de apenas 40. 50, es decir, muy bajo comparado con estas otras que os he comentado. Y bueno, en la Comunidad de Madrid, como os decía, tenemos unos números actualmente de 270. Esta es la última incidencia acumulada que hemos podido conocer, proporcionada por el Carlos III, lo que supone una bajada importante incluso con el último dato que dábamos en la encomienda a lo largo de esta pasada semana, que era de 376. Con lo cual apreciamos una mejora muy sensible y se ve que la pandemia está afortunadamente perdiendo fuerza de nuevo dentro de la gravedad que supone estar con una incidencia acumulada pues por encima o por cercana a 300, ¿no? Y bueno, pues nuestra área más cercana, nuestra área de la Comunidad de Madrid, el sureste de Madrid, estaría en situación un poco más controlada y estabilizada, excepto el caso de Morata de Tajuña, que de nuevo ve cómo se dispara su tasa hasta casi 500. El área sanitaria de Villarejo sigue bajando, lo lleva haciendo además varias semanas hasta una incidencia acumulada de 125 y bueno, relativamente controlado dentro del riesgo y de la gravedad que supone estar con una tasa encima de 100, ¿no? Y bueno, Villarejo sigue en su oasis, en este oasis de la cuarta ola pandémica, la cuarta onda pandémica, pues que es una ola que ni se ha visto y casi podríamos decir que no se la espera en Villarejo, porque todos los municipios han tenido repuntes más o menos importantes en esta cuarta ola, pero no Villarejo. Villarejo tuvo ese pico que tuvo después de las Navidades y bueno, ya ha tenido una estabilización prácticamente total, una media aproximada de 140, incidencia acumulada de 140, pero bajando. El último dato que nos han comunicado de incidencia acumulada es de 81, que en la práctica quiere decir que ha habido los últimos 15 días, los últimos 14 días, 6 personas positivas en COVID. Esta situación de estabilización, esta ausencia de la cuarta ola en Villarejo demuestra lo difícil que es hacer previsiones o afirmar casi cualquier cosa cuando estamos tratando de cualquier asunto en esta pandemia, ya que como siempre estamos hablando de algo muy complejo, muy imprevisible como es este patógeno, este virus. Nadie hubiera previsto que la cuarta ola no se iba ni a notar siquiera en Villarejo y bueno, hasta el momento así ha sido y bueno, esperemos que todo siga así. En cuanto a hospitales, pues se observa una cierta estabilización en la Comunidad de Madrid. El ritmo de ocupación, como ya sabemos, discurre a una velocidad diferente, los contagios, como podemos ver en el gráfico, y lo que parece adivinarse es que la ocupación pues, de los hospitales está llegando al pico, ¿no? Al pico de esa cuarta ola, mientras que a la vez la pandemia, los contagios, como os hemos comentado en esos datos, pues parece que se va desacelerando, ¿no? Y la vacunación, vamos a hablar de la vacunación rápidamente, pues tenemos buenos números, especialmente para gran parte de la población de riesgo, pero son números malos para la población en general, porque estamos todavía muy, muy, muy lejos de ese 70% de la población, de ese objetivo, que se supone que tendremos que alcanzarlo a finales de verano. Y bueno, el resumen es que la vacunación empezó el 27 de diciembre de 2020, han pasado 4 meses y se ha vacunado alrededor solo del 11% de la población. Solo el 11% de la población tiene la pauta completa. Afortunadamente, colectivos de mucho riesgo, como los mayores de 80 años, pues están prácticamente todos vacunados con pauta completa, o casi todos, la práctica totalidad.
Entre 70 y 79 años, alrededor del 14% estarían vacunados completamente, un 65% estarían con una sola dosis y todavía, es importante reseñarlo, todavía queda un 20% de este colectivo que no han recibido todavía ninguna vacuna. Y bueno, y a partir de esta edad para abajo, los porcentajes de personas con pautas completas es mínimo y yo creo que, bueno, a lo mejor las personas interesadas pueden ver todos los datos en la revista. Pero quiero que os quedéis con ese 11% de población con pauta completa, que ese es el número real. Es decir, nos venden muchos números y muchos logros, pero la realidad es que solo hay vacunado un 11% a fecha de hoy. Y bueno, vamos a hablar de ese fin del estado de alarma, esa noticia que saltaba en esa madrugada del 8 al 9 de mayo. Y a pesar de que la situación sanitaria pues no ha cambiado demasiado, esto estaba previsto y el estado de alarma se iba a acabar pasara lo que pasara en esta madrugada. Y bueno, en la práctica lo que hemos visto es un relajamiento enorme de las medidas de contención, que la verdad no se entiende mucho a la luz de los datos pues de la pandemia que acabamos de ver. A la luz de muchos riesgos, de muchas incertidumbres, de nuevas cepas que sabemos que están ya rondando por España, como la cepa india, y mucha disparidad. Prácticamente ahora mismo viajar por España pues hace falta un catálogo para saber qué medidas hay que cumplir en cada comunidad cuando pasas de una comunidad a otra, ya que son muy diferentes entre sí. Y es algo bastante surrealista porque el virus, pues como todo el mundo sabe, es el mismo en todas las comunidades y no se entiende muy bien pues ciertos horarios y ciertas diferencias entre unas y otras. Y bueno, vamos a hablar, porque esto daría para un podcast completo, ¿no? Hablar de todas estas medidas y de por qué se está gestionando de una forma realmente tan surrealista, ¿no? En mi opinión. Pues vamos a centrarnos en la Comunidad de Madrid. La mascarilla, vamos a decir que sigue siendo obligatoria, es decir, a pesar del estado de alarma, sigue siendo obligatoria en todo momento, es el escudo que tenemos contra el coronavirus. Es importante que la gente tenga claro que puede haber restricciones en zonas básicas de salud, en municipios, cuando el umbral supere los 500 de incidencia acumulada a 14 días, cuando la tendencia sea al alza y cuando se detecte transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias podrían decretar restricciones y diferentes medidas para esas zonas básicas sanitarias en la Comunidad de Madrid. Recordamos, esto es un apunte que nos hacía Moisés González en su artículo, en su post en Facebook, que el consumo de alcohol en la vía pública no está permitido, con COVID o sin COVID. Es decir, desde el año 2002, teóricamente no están permitidos los botellones, ni esas fiestas multitudinarias donde uno de los protagonistas es el alcohol, ¿no? en la vía pública. No están prohibidas las reuniones en domicilios después de acabar este estado de alarma, y en los exteriores la recomendación es que como mucho se reúnan 6 personas, pero hay una recomendación también para los interiores, y es que solo se reúnan las personas convivientes. Como siempre hay que usar el sentido común y saber que lo que hacemos que está dentro de lo normal, o que cuando nos estamos poniendo en riesgo, ¿no? a nosotros mismos o a los que nos rodean. En cuanto a hostelería, en cuanto a negocios, pues podemos hablar de los aforos, el 50% interior, estamos hablando de hostelería, 50% interior, 75% exterior, horario de cierre las 12 horas, mesas, máximo de 4 personas interior, 6 personas exterior, y sigue sin haber servicio de barra, no se admitirán clientes a partir de las 11 de la noche. En general, el resto de establecimientos de la Comunidad de Madrid, servicios profesionales, también cines y teatros, tendrán unos horarios similares, es decir, horarios máximos similares, tendrán que cerrar entre las 11 y las 12 de la noche máximo. Como siempre, la recomendación que damos, la recomendación de Moisés, la mía propia, es que apliquemos el sentido común. En espacios interiores, cuanto más tiempo estemos, vamos a tener mucho más riesgo. Tenemos que tener siempre buena ventilación, buen ajuste de mascarillas. Es ideal la medición del dióxido de carbono. Si tuviéramos un medidor sería ideal para saber cómo de renovado está ese aire que estamos respirando en el interior, si es que estamos en interior. Siempre la mascarilla en espacios exteriores, distanciamiento y evitar las aglomeraciones siempre que sea posible. Con la limpieza de manos, por supuesto. Bueno, y me despido agradeciendo esta información a Moisés González, a Aitor Galisteo
deseándole una pronta mejora y recordando que de la semana pasada a esta, pues sanitariamente no ha cambiado gran cosa la Comunidad de Madrid. La incidencia acumulada sigue disparada en muchas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. Hay nuevas cepas muy virulentas que van a dar mucho que hablar, muy virulentas además y muy desconocidas. Y bueno, y la vacunación sigue yendo a un ritmo bastante discreto, con lo cual todas las precauciones son pocas. Hasta aquí la información del COVID en la Encomienda News en esta semana. Muchas gracias.